7 verdades impactantes de Isaías. Nunca dijeron que esto te devastaría. La F era una noche oscura, llena de un silencio inquietante, cuando la voz de Isaías resonó en el aire, como un trueno vibrante que destrozaba la calma. Las sombras parecían cobrar vida, susurrando secretos prohibidos que hasta ahora habían estado ocultos. ¿Quién es este Isaías?, se preguntaban los más incrédulos, mientras otros temblaban ante la presencia de lo desconocido. Se decía que este profeta había caminado entre nosotros, su mirada capaz de desnudarte el alma, revelando verdades que nunca quisiste enfrentar. Misterios envolvían su figura. Un día, apareció en la plaza del pueblo, con ojos que brillaban como llamas en la noche. Su voz profunda traía promesas de revelaciones, advirtiendo a todos sobre una venida inminente. Las historias contadas por los ancianos hablaban de un hombre que podía ver el futuro, y sus predicciones a menudo llevaban a la gente a preguntarse si el destino estaba grabado en piedra. Cada palabra que pronunciaba era un eco persistente que se adentraba en la mente, dejando a muchos paralizados por su impacto. Recuerdos de su paso eran difusos pero fascinantes. Se decía que, después de escucharle, la gente experimentaba cambios profundos en su interior. Las lágrimas brotaban de sus ojos al compartir un mensaje que, si bien incomprensible, sembraba una inquietante curiosidad. Algunos caían de rodillas, como si atrapar lo que decía en su corazón significara romper las cadenas de la incredulidad. Isaías tenía la habilidad de moverse entre la multitud, donde cada mirada se tornaba en frustración o devoción. Cada encuentro con él parecía venir acompañado de un oscuro símbolo que muchos no podían ignorar. ¿Era un bendecido o un portador de vientos oscuros? ¿Podía su mensaje derribar las creencias que habían sostenido a generaciones enteras? Su naturaleza era tan enigmática que lo real y lo fantástico se fusionaban en su aura. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desinscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quisiera que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ay, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectarnos. La tensión crecía a medida que un nuevo rumor recorría el aire, una verdad no dicha que podía cambiarlo todo. Se hablaba de un secreto que Isaías guardaba tan celosamente que incluso los más fieles temían descubrirlo. ¿Qué más podía haber bajo esta tapadera de fe y temor? El anhelo por la verdad se intensificaba, como una llama que busca el oxígeno. Pero con cada revelación, el eco de la duda permanecía, como una sombra acechando al final de la calle. Isaías, con su manto del misterio, continuaba siendo el enigma más grande jamás descifrado que nos deparará el siguiente encuentro con él. Las luces del pueblo parpadeaban, como si también tuvieran miedo de enfrentar lo que se avecinaba. Entre susurros y anticipación, la gente comenzó a congregarse en la plaza una vez más. Nadie podía ignorar la atracción magnética de Isaías, su presencia era un imán que atraía tanto a los curiosos como a los escépticos. Cada encuentro había llevado la chispa de la revelación, pero esta vez, había algo en el aire que presagiaba una tormenta. Mientras la multitud se espesaba, corazones latían al unísono, un pulso colectivo que podía sentirse en el ambiente. Las miradas se cruzaban, llenas de esperanzas y temores, un tapeo de emociones contrapuestas. En un rincón de la plaza, Luisa, una mujer de edad avanzada, se estremecía. Ella había escuchado las historias, había sucumbido a los relatos de vida transformada por las palabras de Isaías. Pero esta vez, una sombra de duda envolvía su pecho, un nudo que era difícil de deshacer. ¿Qué se esconde tras sus ojos?, murmuró, mientras sus manos temblaban. Isaías se presentó ante la multitud,
no como un predicador, sino como un guerrero venido a luchar contra los demonios entre ellos. Su rostro era un mapa de sufrimiento, reflejando cada lucha interna. La voz de Isaías resonó como un tambor en la noche. Hoy, revelaré la verdad que muchos temen escuchar. La fe ha sido tu refugio, pero también tu prisión. Las palabras golpearon a la multitud, creando un efecto dominó de murmullos inquietos. ¿Qué quiere decir? Pensaban, mientras se aferraban a la fe como último ancla en medio de la tormenta. Un hombre se adelantó, con valentía y rabia. ¿Acaso traes un mensaje de desolación, Isaías? La esperanza nunca debe ser quebrantada. Gritos de resistencia surgieron de entre los asistentes. Pero Isaías, con la calma de un río profundo, replicó. La esperanza es un fuego que debe ser alimentado con la verdad. Temes lo que se avecina, pero solo al enfrentar tus miedos encontrarás la luz. Las palabras colisionaban entre el anhelo y la negación. Cada oración parecía resquebrajar la fe como un vaso contra el suelo. Y justo cuando la multitud parecía querer escapar del peso de la verdad, Isaías levantó su mano, como si invocara un poder superior. Hay algo más que deben saber. Un secreto que puede romper la continuidad de la creencia. El aire se volvió espeso, incluso el viento parecía contener la respiración. La revelación que infestaba la plaza era como una serpiente, deslizándose entre los cuerpos, provocando un escalofrío colectivo. La tensión crecía, la atmósfera palpitaba, y Isaías, con ojos de fuego en sus profundidades, estaba a punto de desvelar lo inconfesable. ¿Qué has ocultado?, preguntó Luisa, desesperada y curiosa. ¿Cuál es esta verdad que amenaza todo lo que hemos conocido? Isaías inclinó la cabeza, un leve susurro escapó de sus labios. Todo lo que crees, todo lo que te han contado, ha sido parte de un diseño, y es momento de conocer al verdadero creador de tu fe. El miedo se apoderó de la plaza, como un eco de un latido en el fondo. Isaías continuó, con la mirada fija en el horizonte, como si ya no estuviera entre ellos, sino en un reino donde el tiempo y la verdad eran uno. Prepárense, porque la batalla por tus corazones ha comenzado. La multitud se miró entre sí, llenos de inquietud. Pero antes de que alguien pudiera articular más preguntas, se oyó un estruendo, un sonido desgarrador que venía del cielo. ¿Era un trueno o un grito? ¿O sería el eco de un pasado que regresaba para reclamar lo que le pertenecía? El caos se desató cuando oscuras nubes cubrieron la plaza. La revelación estaba cerca, pero el horror que traía consigo podía consumirlos. ¿Es este el momento de enfrentar sus demonios o huir de ellos?, se preguntaba Luisa mientras sentía el aliento frío de lo desconocido en su nuca. Y así, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estaban listos para descubrir la verdad que cambiaría para siempre su fe? El aire se volvió eléctrico, cargado de una sensación inminente. La plaza se estremecía mientras la multitud contenía la respiración, esperando el aviso de Isaías. Su mirada penetrante parecía atravesar la negrura de esos cielos amenazantes, como si conversara con algo más allá de su comprensión. Entonces, el estruendo resonó de nuevo, esta vez más cerca, como un lamento que reverberaba en el pecho de todos. ¿Quién nos protegerá si la verdad es un monstruo?, gritó una mujer, su voz se quebró entre llantos y miedo. Sus manos temblaban y en su expresión se dibujaba la desesperación. La reacción no se hizo esperar, murmullos de inquietud y preguntas aterradoramente urgentes comenzaron a surgir, creando un ambiente de agitación. Isaías, no obstante, permanecía firme. La verdad es liberadora, aunque sus formas sean aterradoras, dijo, y con un movimiento de su brazo, parecía convocar a la tormenta a su alrededor. Lo que he traído hoy no es más que el primer paso hacia su resurgimiento. Los rostros se tornaban inquietos, unos a otros se acercaban, frunciendo el ceño en un intento por obtener respuestas donde solo había más preguntas. Luisa, con la piel de gallina y una voz que retumbaba dentro de ella,
buscó la valentía para seguir cuestionando. ¿Qué verdad has traído, y por qué tememos tanto a lo desconocido? Porque la fe, querida Luisa, respondió, no solo nos une, sino que también nos mantiene cautivos. Es un velo que cubre lo que no queremos aceptar. Isaías hizo una pausa, su respiración se hizo pesada. Hoy, me convertiré en el hilo que rasgará ese velo. Un estallido, como si el cielo se partiera en dos en un grito de advertencia, hizo que muchos se encogieran. El estruendo parecía responder al desafío lanzado por Isaías. Con cada parpadeo, un rayo iluminaba momentos de tensión, capturando fatídicamente los temores y esperanzas que recorrían las caras del pueblo. No temáis. Esto es para liberarnos, clamó Isaías, su voz creciendo como un fuego que se esparce. Aún así, algunos se giraron, listos para huir, buscando la seguridad en lo familiar, en la oscuridad de sus propias creencias. Luisa sintió como el nudo en su pecho se tensaba aún más. La fe que había sostenido toda su vida ahora se tambaleaba, y aquel hombre parecía insinuar que el hilo que sostenía todo podía cortarse, desdibujándose en el viento. Una voz que venía de entre la multitud gritó, ¿y si al romper el velo perdemos lo que somos? ¿Y si terminamos despojados de nuestra esencia? Isaías giró su rostro hacia la fuente del grito, la mirada intensa, y exclamó. Entonces, te encontrarás en un espacio donde podrás renacer. Al despojarte de lo que creías saber, encontrarás lo que realmente eres. Este mensaje, tan liberador como aterrador, colisionó con el alma de todos, creando un estruendo colectivo en sus corazones, entre tanto caos. El cielo se tornó aún más oscuro y una fuerte ráfaga de viento sacudió la plaza. Un sonido gutural se escuchó, bajo, retumbante y potente, como el latido de una bestia ancestral que despertaba. La multitud dio un paso atrás, conteniendo el aliento al entender que Isaías estaba en el borde de revelar un secreto que había estado escondido tal vez durante generaciones. No huyan. Enfrentemos juntos lo que se acerca. Las palabras de Isaías resonaron, como un eco de batalla. Antes de que pudieran digerir la advertencia, un destello de luz apareció entre las nubes oscuras. Reveló la silueta de una figura, un ser que parecía surgir del mismo corazón de la tormenta. ¿Quién, o qué es eso?, murmuró Luisa con miedo palpable, mientras un frío recorrió su columna vertebral. Esa figura era solo el inicio de lo que podría ser el final de todo lo que conocían. La verdad estaba a punto de desatarse, y la plaza se encontraba al borde de un abismo insondable. Isaías, sin embargo, sonrió en medio del caos, como si el destino regalara una oportunidad a la humanidad de reescribirse. Así que, ¿cuál será su elección, enfrentar o huir? La respuesta se acercaba a pasos agigantados, igual de rápida que la tormenta que barría la plaza. Quedaba una última pregunta pendiente, resonando en el aire como un susurro entre el ruido. ¿Querrían enfrentar la verdad y convertirse en su propio salvador, o dejarían que el pavor los arrastrara hacia la oscuridad del olvido? La figura emergida de la tormenta brillaba, una forma casi etérea que oscilaría entre lo humano y lo sobrenatural. La multitud quedó paralizada, atrapada entre la curiosidad y el terror. Luisa sintió que el helado viento le erizaba los cabellos, y su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Cada parpadeo impregnaba su visión con más detalles, los ojos de la figura, dos abismos que parecían devorar la luz. ¿Qué es eso, Isaías?, preguntó un joven con voz temblorosa, incapaz de ocultar su miedo. La pregunta flotó en el aire, pero el líder del movimiento no apartó su mirada de la aparición. Es la manifestación de la verdad, respondió con una calma que rozaba lo sobrenatural. Hoy, las máscaras caerán y lo oculto se revelará. La figura avanzó un paso, y el eco de sus movimientos resonó en el silencio. Instintivamente, la multitud se aglutinó, unos atrás de otros, buscando protegerse en la cercanía de sus seres queridos.
Luisa no podía evitar sentir que se encontraba en un umbral, suspendida entre dos mundos, el conocido y el desconocido. Un rayo iluminó la escena, revelando que la figura no era solo escultural, sino que su piel brillaba con un fulgor inquietante, como si estuviera hecha de luz y sombras a la vez. Sus labios, que se movían, sin sonido, parecían formar palabras que se perdían en el viento. Isaías se adelantó, como un guerrero decidido a conocer su destino. «Habla», ordenó con un grito que resonó por toda la plaza. Y entonces, aunque su voz era un susurro en el viento, todos la escucharon claramente, atravesando el tumulto. «Hijos de la tierra, venid a mí. La verdad ha llegado para romper las cadenas que os atan. He venido a liberar las almas perdidas». La multitud parecía respirar en sincronía, unida en el asombro y el horror. Luisa sintió el nudo de su valentía comenzar a desatarse. Algunas personas comenzaron a murmurar en protestas: «¿Qué significa esto? ¿Es una trampa?». Pero a medida que la figura continuaba hablando, el aire se inundó de promesas inconfundibles. ¿Qué sabéis realmente de la fe que profesáis? ¿Es el miedo lo que os ha guiado?, continuó la figura con una serenidad penetrante. Ya no es hora de güeros dogmas, sino de una verdad desnuda y cruda. Lo que se aproxima no es juicio, sino una oportunidad de renacer. Un grito desgarrador resonó desde el fondo de la plaza, una voz que se alzó en contra del mensaje. «Nos arruinarás. Nos llevarás al abismo. Esos secretos son más oscuros que nuestros miedos». Isaías se volvió hacia la multitud, su mirada desprevenida brillando como el fuego. La oscuridad solo perpetúa más oscuridad. Arrebatar la fe ciega es el primer paso para encontrar la luz. Hoy, visitemos esos lugares oscuros, la liberación vendrá del reconocimiento. La figura comenzó a elevar sus brazos, y un torrente de energía pulsó desde sus manos hacia el cielo. La tormenta rugió, y los relámpagos comenzaron una danza frenética, como si la furia de la naturaleza se uniera a ese despertar. «¿Estáis listos para enfrentar lo que hay en lo más profundo de vuestros corazones?», preguntó la figura, mirándolos con ojos que parecían conocer sus secretos más íntimos. La multitud se estremeció, y Luisa sintió que su cuerpo respondía con una mezcla de inquietud y deseo. Pero entonces, un sonido estruendoso rasgó el horizonte, como si 1000 cánticos se fusionaran en una sola voz. La tierra tembló, y en lo más profundo de su ser, Luisa entendió que no había marcha atrás. Su garganta se secó, pero no podía apartar la vista de lo que se había desatado. Mientras tanto, una sombra oscura se deslizó entre las ruinas de la plaza, como un espectro que rondaba, observando cada reacción y cada latido de la multitud. Esa presencia era un recordatorio de que la verdad no solo está llena de luz, a menudo, es aterradoramente oscura. ¿Facilitaréis su llegada? ¿O la rechazaréis y seguiréis siendo prisioneros de lo conocido?, clamó Isaías con urgencia. Luisa sabía que el momento decisivo se acercaba. La elección se bañaría en consecuencias, y en medio del clamor, una voz inconfundible se escuchó: «¿Qué sabes de nosotros, de nuestros secretos?». Era la mujer que había gritado al inicio, y su desafío encendió la chispa de una rebelión silenciosa en los corazones de los demás. Lo que se venía era más grande de lo que ninguna de las almas presentes podía imaginar. La decisión se acercaba, y el eco de sus pasos resonaría por generaciones. ¿Cuál sería el precio de la verdad, y estarían dispuestos a pagarlo? El aire estaba cargado de electricidad, el tipo de tensión que se instalaba en el pecho de cada persona presente. La figura brillaba con intensidad, y sus manos aún elevadas parecían convocar al universo entero, como si el cielo mismo estuviera en espera de un. Luisa sentía que el tiempo se había detenido, que cada parpadeo la acercaba a una revelación inevitable. ¿Nos arruinarás? La voz de la mujer retumbó de nuevo, resonando entre la multitud que parecía dividida. Algunos miraban con terror, otros con esperanza.
Era posible salir vencedores de este enfrentamiento, o todo terminaría en un caos irreparable. Isaías dio un paso hacia adelante, su figura recortada contra el fulgor de la aparición. No, hermana. Quiero que nuestro sufrimiento se convierta en comprensión. Aceptar la verdad no significa perder la fe, significa fortalecerla. Sus palabras eran un bálsamo, pero también una espada. Cada oyente podía sentir el peso de las decisiones. La figura tomó un paso al frente y, al hacerlo, una onda de luz atravesó el aire. Lo he dicho, la ocasión de renacer está aquí. Adentraros en la oscuridad, y allí encontraréis lo que realmente os ha mantenido encadenados. Su mirada recorría las caras, llenas de miedo y confusión, como haciéndolos reflexionar sobre sus vidas. Un viento hirviente sopló, llevando el eco de antiguas historias, de secretos olvidados. Luisa sintió que cada poro de su piel vibraba con la intensidad del momento. Las palabras resonaban en su mente como campanas, recordándole experiencias pasadas, traiciones guardadas y verdades no pronunciadas. ¿Estás preparada?, preguntó de repente una voz familiar a su lado. Era su hermano, Joaquín, sus ojos fijos en la figura. Lo que haga falta, dijo, pero no pudo terminar. Una punzada de duda le atravesó el corazón. Que estaba dispuesta a dejar atrás para abrazar lo desconocido, la figura se inclinó ligeramente, como si pudiera leer sus pensamientos. ¿Quién teme la verdad? ¿Quién se aferra a cadenas que ya no pueden sostener su peso? Otra ola de viento azotó la plaza, cargada de una energía palpable que hizo temblar las estructuras alrededor. Esa fue la señal. Los corazones comenzaron a palpitar más rápido. Isaías alzó su voz en un grito. Dejad de lado el miedo. Es momento de enfrentar lo que lleváis oculto. A estas alturas, algunos en la multitud ya susurraban sus propios secretos, empoderados por la promesa de liberación, pero la sombra en la esquina de la plaza avanzó, deslizando su forma oscura entre las piedras. Era el recordatorio constante de que no todos estaban listos para aceptar lo que venía. Algunos rostros se crisparon, y la desconfianza se sembró. «Mientes», gritó un anciano, señalando hacia la figura. La verdad duele, no es una guerra limpia, sino un campo de batalla. Nos destruirás. Y ahí, en el clamor y la agitación colectiva, Luisa sintió un llamado urgente. Las palabras de la figura se repetían en su mente. ¿Podía enfrentar sus propios monstruos? ¿Era capaz de aceptar que su historia podría cambiar si de alguna manera se liberaba de lo que había sido? Mientras la figura avanzaba, extendiendo su mano hacia la multitud, Luisa sintió que el tiempo se comprimía aún más. Unos segundos, quizás, antes de que la tormenta se desatara completamente. Tenéis una elección que hacer. Resonó la voz, esta vez con más poder. Aceptad la verdad y, como el fénix, renaceréis, rechazadla, y viviréis en sombras por siempre. Aquel instante, tan vasto como el universo, se tornó en un grito compartido de decisiones. Pero antes que cualquiera pudiera responder, un destello de luz oscura cruzó el cielo, como un rayo que iluminaba el abismo, y todo lo que conocían estaba a punto de cambiar. «Y si lo que descubráis no es lo que esperáis», murmuró la sombra, con eco gélido. La interferencia sembró la división, y el futuro comenzó a tambalearse. El momento había llegado, y Luisa pronto sabría que la verdad no siempre es lo que uno quiere escuchar. ¿Cuánto estaban dispuestos a arriesgar para saborear esta libertad, y estarían preparados para lo peor? El estruendo del rayo se desató sobre la plaza, resonando como un aviso de que algo monumental estaba por ocurrir. En ese instante, el mundo se detuvo. Luisa miró a su hermano Joaquín, cuyos ojos reflejaban un miedo palpable, un temor que casi podía tocarse. Todo lo que él alguna vez había creído, toda la vida que habían vivido, pendía de un hilo delgado y frágil. La figura seguía allí, brillando intensamente, la mano aún extendida hacia ellos. Su voz volvió a fluir como un canto hipnótico. No temáis,
lo que está por venir no es castigo, sino sanación. Aceptad lo que os paraliza. La oscuridad puede ser el camino más seguro hacia la luz. Algunos en la multitud comenzaron a murmurar, el aire vibrando con palabras a medias, susurros de esperanza mezclados con el temor. ¿Qué aceptación traería la verdad? ¿Qué monstruos saldrían de sus armarios? Luisa sintió una incertidumbre apretándole el corazón. Cada latido era una pregunta. El anciano, todavía reacio, alzó su voz arrogante, ¿qué sabes de nuestro dolor? Has llegado para señorear nuestros vicios. La verdad no salva a nadie, solo trae más sufrimiento. Pero es precisamente a través del sufrimiento que se encuentra la libertad, replicó Isaías, su voz firme, resonando entre la confusión. Aquello que teméis enfrentar no son solo las sombrías verdades, sino las ilusiones que habéis cultivado por años. Están cansadas, igual que vosotros. Y es hora de descubrir las verdades escondidas. Luisa sintió que las palabras de su hermano la atravesaban. ¿Cuánto había estado tratando de evadir su propia verdad? ¿Cuánto tiempo llevaría cargar con el peso de una vida falseada? Sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si la figura estuviera tocando su alma con una mano invisible. El viento volvió a soplar, más fuerte que antes, trayendo consigo ecos de risas perdidas y llantos ahogados, recuerdos que parecían salir del mismo suelo. En un instante, Luisa se vio rodeada por imágenes de su infancia, de momentos de alegría y de dolor, de decisiones que le habían formado, y de secretos que había decidido guardar bajo llave. Podía ser que esos recuerdos perdieran su poder si se les daba la luz del día. La figura parecía alimentarse de la emoción colectiva, su brillo intensificándose mientras más profundamente se adentraba en sus corazones. Es hora de romper las cadenas, insistió. Tener miedo de lo que somos es renunciar a nuestra humanidad. La verdad abre puertas, aunque procuremos mantenerlas cerradas. La agitación se hacía más palpable, y Luisa vio a las personas alrededor de ella comenzar a temblar. Algunos se taparon los oídos, otros se arrodillaron, derrotados por la intensa luz. ¿La verdad era un monstruo o una salvación? ¿Sabéis cuál es la mayor de las verdades?, preguntó la figura, su voz descendiendo a un suave susurro que parecía envolver a todos. Que lo que teméis descubrir es más pequeño que el valor que tiene enfrentarlo. Antes de que pudiera asimilar el significado de sus palabras, un grito desgarrador emergió del centro de la multitud. Una mujer había caído al suelo. Se retorcía como si luchara contra un dolor interno, su rostro una máscara de terror y revelación. Todos la miraban, y el miedo se convirtió en un manto oscuro que cubría a la plaza. Isaías, al ver la escena, dio un paso hacia adelante. No dejemos que el miedo nos consuma. Estamos aquí para descubrir lo que la vida nos tiene reservado. Pero en ese instante, la sombra que había acechado la plaza dio su siguiente movimiento, más rápido que un suspiro, azotando al grupo con un aire helado. La figura brillante retrocedió un poco, sorprendida, y la tensión se agudizó. Demuestra tu verdad. Rugió un desconocido desde el fondo, su voz un eco del desafío que todos temían. Luisa sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Estaba dispuesta a enfrentarlo? Mientras su mente se llenaba de preguntas, la figura resplandeciente miró de nuevo hacia ella. ¿Qué eliges, Luisa? ¿La posibilidad de redención, o la sombra que persigue desde siempre? El cielo se oscureció de nuevo, y la presión era abrumadora. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Luisa. ¿Era esta la elección que nunca quiso hacer? Pero sabía, en lo más profundo de su ser, que no había vuelta atrás. El silencio se hizo denso y pesado, y en medio de aquella confusión, la tormenta de sentimientos en su pecho estalló. Con la voz entrecortada, Luisa decidió alzar su voz en eso que se sentía como su última oportunidad. Estoy lista. Pero, antes de que pudiera lanzarse hacia adelante, un nuevo relámpago iluminó al cielo, revelando la forma de la sombra, más definida y amenazante que nunca.
Luisa comprendió que la verdadera batalla estaba apenas comenzando, y las decisiones que estaban por venir marcarían su destino y el de todos a su alrededor. Estaban listos realmente para enfrentar la verdad y las sombras que tenían detrás de cada uno. Aquella elección sería solo el inicio de todo. Un murmullo se propagó por la plaza, como un eco de la tormenta que se desencadenaba en el cielo. Luisa sintió su corazón latir desbocado, mientras la figura brillante tomaba un paso hacia ella. Isaías la observaba, su mirada ahora impregnada de una mezcla de temor y determinación. La figura se detuvo, y el silencio se volvió ensordecedor. Todos llevamos sombras dentro, empezó la figura, su voz resonando con una firmeza que cortaba el aire. Durante años, habéis permitido que el miedo moldeara vuestras vidas. Es tiempo de que aceptéis lo que lleváis en el alma. La primera verdad que debéis confrontar es la que no queréis mirar, la que más duele. Luisa sintió como el aire cambiaba a su alrededor, la atmósfera se tornó densa, casi palpable. La mujer en el suelo, tan intensa en su agonía, comenzó a calmarse. Su respiración se hacía más rítmica, y aunque aún tenía el rostro desencajado, había un destello de reconocimiento en su mirada. ¿Qué verdad la había tocado? ¿Cuál es esa verdad?, gritó alguien en la multitud, su voz quebrada por el miedo. ¿Qué es lo que realmente vemos? La figura levantó una mano, y el halo de luz que la rodeaba brilló más intensamente. Cerráis los ojos ante vuestros propios errores, vuestros miedos y secretos. Habéis construido muros, pero al final, solo hay uno que puede derribarlos, el perdón. Perdonaros a vosotros mismos es el primer paso hacia la liberación. El viento sopló más fuerte, y Luisa se sintió arrastrada hacia la oscuridad de sus propios pensamientos. ¿Podría perdonar lo que había hecho? ¿Podría dejar atrás ese aura de culpa que la seguía como una sombra? Su mente empezó a vagar, recordando decisiones equivocadas, palabras no dichas y caminos que no había tomado. Cada uno de esos recuerdos parecía venir a cobrarle cuentas, empujándola a un abismo de angustia. Esa voz en tu interior te grita lo que ocultas, insistió la figura. Afronta lo que eres, lo que has hecho. La segunda verdad es que cada error contiene una lección, cada error forja tu verdadero ser. Joaquín, a su lado, susurró, no, Luisa, no te dejes llevar por eso. ¿Y si lo oculto es peor de lo que imaginas? Un escalofrío recorrió la plaza en respuesta. La figura dejó que el silencio responda. Luisa sintió el peso de su hermano sobre sus hombros, su miedo era un espejo del suyo. Pero, en medio del torbellino emocional, comprendió que no podía dar marcha atrás. Eres más fuerte de lo que crees. Recuerda quién realmente eres, dijo su hermano, su voz atravesada por la inseguridad, pero llena de amor. Los errores son parte de la vida, continuó la figura, su mirada fija en Luisa. La tercera verdad es que es en esos momentos oscuros donde florece la verdadera luz. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. El cielo truena con la fuerza de una revelación. Luisa sintió ese brillo cálido de esperanza surgiendo de su interior. Se dio cuenta que no estaba sola, la multitud la observaba expectante, todos anhelantes de su próximo paso. Los murmullos se intensificaron, la ansiedad se palpaba en el aire. Luisa. No te calles. Hazlo. Clamaron algunos, respirando profundo, ella se pasó la mano por el rostro, sintiendo la humedad de las lágrimas. ¿Y si el perdón no es suficiente? ¿Y si mi verdad no me liberara, sino que solo me hiciera más daño? Preguntó, retorciéndose en su propia vulnerabilidad. La figura sonrió, el brillo envolviendo a Luisa como un abrigo. A veces, el camino hacia la luz es una senda llena de espinas. Pero no hay luz sin oscuridad. ¿Te atreves a dar el paso y iluminarte? Ante su pregunta, las sombras parecían moverse, dibujando formas en la plaza. Luisa se sintió como un hilo en la tela de ese momento,
conectado a cada corazón a su alrededor. Lo que quedaba por descubrir era aterrador, pero comprendía que los secretos tenían más poder cuando eran conocidos. Aceptar nuestra verdad puede ser devastador, murmuró la mujer en el suelo, más serena. Pero la figura interrumpió, justo cuando una nueva ráfaga fría recorrió la plaza. Recordad, el viaje apenas comienza. No todos están preparados para descubrir lo que hay detrás del velo. Algunos podrían desear regresar a la comodidad de la ignorancia. La verdad, desgarra, pero también sana. Luisa miró a su hermano, los instintos chocando dentro de ella. En lo profundo, un eco resonaba, la decisión no era solo suya. Una verdad no revelada se movía en las sombras, esperando a ser iluminada, y justo antes de que el trueno retumbara nuevamente, un grito desgarrador emergió del corazón de la multitud. La mujer que había caído al suelo se levantó, girando los ojos desorbitados hacia el cielo. No podemos volver atrás, gritó, su voz rasgada por la desesperación. ¿Qué tenéis dentro que teméis mostrar? La hora de enfrentarse ha llegado. Una nueva tormenta de preguntas se levantaba en la plaza. Las sombras se hundían como espectros, listas para convertirse en revelaciones. ¿Estarían todos listos para la verdad que estaba a punto de desatarse? ¿Qué secretos de cada uno despertaría aquella jornada que prometía revelar más que simple sufrimiento? Luisa tragó saliva, lo que estaba por venir sería un espectáculo aterrador. Pero, en su corazón, también vibraba una chispa de esperanza, como un faro en la lejanía, llamándola hacia la luz. La atmósfera de la plaza estaba cargada de una electricidad palpable, como si cada susurro, cada mirada, latentemente aguardara una tormenta que prometía cambiarlo todo. Luisa observó el rostro de otra gente en la multitud, el miedo se entrelazaba con la determinación en sus ojos. La hora ha llegado, repetía la figura, mientras giraba con gracia y autoridad ante el grupo. Descubrid la verdad que lleváis dentro. Lo oculto no es solo vuestro, es también el de aquellos que están a vuestro lado. Luisa sintió que su estómago se retorcía ante esas palabras. La carga era abrumadora, un peso que amenazaba con aplastarla. Esa verdad, la única que la mantenía atada a la angustia, parecía querer liberarse, revoloteando en su pecho como un pájaro al que nunca le habían abierto la jaula. Todo el mundo tenía secretos, y el suyo ahora parecía gritarle desde el fondo del alma. Lo que ignoráis, continuó la figura, su voz resonando como un mantra, es que la verdad puede ser tanto un liberador como un destructor. Cuando os liberáis de la culpa, de los secretos, no solo sanáis a vuestros corazones, sino que también ofrendáis una oportunidad a otros para que se sanen. Luisa miró a su hermano, inquieto a su lado. Sus ojos reflejaban la tormenta que latía en su interior. Más allá de su coraje, Joaquín parecía estar atrapado en un laberinto de dudas y miedos. ¿Y si hay cosas que no pueden perdonarse?, preguntó él, su voz temblorosa mientras se aferraba a su brazo. ¿Y si al hablar, desatamos un dolor que arrasará no solo nuestro mundo, sino también el de los demás? Quizás, respondió la figura, guiñando un ojo a Joaquín, pero callar no es un refugio. Cada día que pasa, el peso se vuelve más difícil de cargar. Soltar es un acto de valentía y compasión, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Los murmullos de la multitud se elevaron, resonando en los corazones de cada uno. Luisa sintió como si ese momento se alargara, como si el tiempo se hubiera detenido para ofrecerle la oportunidad de decidir quién quería ser. Sin embargo, justo cuando su determinación empezaba a tomar forma, un fuerte grito desgarrador interrumpió el aire. Una mujer desde la parte trasera de la plaza, con ojos llenos de desesperación, rompió en llanto. No puedo. No puedo. Mis secretos son demasiado oscuros. No quiero que nadie sepa lo que he hecho. La figura brilló aún más intensamente. Mujer. Tu sombra no es solo tuya. Todos llevamos algo que no nos atrevemos a mostrar.
Pero ese dolor no se disuelve en el frenético silencio. Cuéntalo. Así el dolor pierde su poder sobre ti. Luisa sintió que un nudo se formaba en su garganta. El llanto de la mujer parecía resonar en su interior, tocando las partes más profundas de su alma. Quizás yo, igual tengo algo que decir, pensó. Pero una voz oscura y temerosa se lo impedía. No. ¿Qué sucederá si no lo soportas? Le susurró su mente. La incertidumbre comenzaba a desencadenarse como un torrente, y cada recuerdo se materializaba como un eco en su cabeza. La figura, con un gesto rápido, dirigió la atención hacia Luisa, intensificando el peso del momento. Ahora, la luz debe brillar en la oscuridad. Luisa, estás lista para revelar tu verdad. No escatimes en palabras. No temas en ser herida. El dolor transitorio no es más que el precio de la sanación. El silencio fue abrumador. Cada mirada se centró en ella. El corazón de Luisa latía con fuerza, resonando en sus oídos. Podía sentir cada par de ojos fijos en su ser, como si esperaran una chispa de luz en medio de la tormenta. ¿Y si me arranco las vísceras al hablar? Pensó. ¿Qué tal si no solo se trataba de ella, sino de un ciclo de secretos que podría desestabilizar la vida de aquellos que amaba? Se preguntó si sus palabras podían ser balas, causantes de un daño irreversible. La figura la empujó suavemente hacia adelante. Recuerda, Luisa. Cada batalla del alma es digna, y cada verdad contarla es un acto de libertad. Solo entonces, lo oculto puede mostrarse y sanarse. Con el corazón en la mano, Luisa inhaló profundamente, recordando la luz que ardía en su interior. Su mano temblaba, y, por un momento, imaginó el dolor desterrado. La verdad la liberaría. Ella era la que contenía la llave, lo que se iría desatando en su boca podría ser devastador, pero era un sacrificio que estaba empezando a aceptar. La figura brillaba a su lado, y en ese instante, el alma de Luisa encontró su voz. La plaza estaba en expectativa, ávida de escuchar lo que llegaría a cambiarlo todo. Amén de todo, el trueno retumbó una vez más, marcando un nuevo despertar. Sería el momento de revelar el secreto que latía en la oscuridad de su alma, pero, ¿sería el camino de la sanación o la condena lo que estaba a punto de desatar? El aire se volvió pesado, como si el tiempo mismo se aferrara a cada respiración de Luisa. La figura en el centro de la plaza, un faro de confianza, le sonrió con una mezcla de comprensión y urgencia. Tienes el poder de cambiarlo todo, Luisa, susurró, y esas simples palabras se sintieron como una chispa que podía encender un incendio. Ella miró alrededor, buscando el apoyo en el rostro de su hermano. Pero lo encontró perdido en un mar de dudas, su expresión reflejando el temor de un futuro desconocido. A medida que el murmullo crecía, la mujer que había gritado se convirtió en el eco de sus inseguridades, su fragorosa angustia resonó como un tambor que anunciaba el inevitable caos. Habla. Comparte tu carga. Instó la figura, sus manos alzadas en señal de aliento. Luisa sintió el impulso golpearla, como una ola que retumbaba y rugía, pero su voz estaba atrapada, encadenada por el miedo al juicio y al desamparo. ¿Y si mis secretos añaden más dolor? ¿Y si son demasiado oscuros para ser escuchados? Pensó, luchando por mantener la calma en medio de su tempestad interna. En un instante revelador, recordó la noche cuando todo había cambiado. La decisión que había tomado. El silencio que la había blindado forjando una falsa fortaleza. Era un secreto que la mantenía prisionera, detestable y a la vez tentador, como una boca de fuego esperando a estallar. El sudor comenzó a correr por su frente, una mezcla de miedo y determinación palpitante. Cada corazón en la plaza latía como uno solo, y cada mirada se volvía un espejo de su alma. Habla, Luisa, volvió a insistir la figura. La multitud se acercó,
como un mar que se arremolinaba sobre una roca expuesta. Finalmente, fue un susurro. Yo, la voz se quebró, pero en su pecho creció un fuego. Yo hice algo terrible, algo que nunca podré perdonar. Las palabras fluyeron, y, al hacerlo, todas las miradas se extinguieron en una penumbra. Era mi mejor amiga, y la traicioné. La dejé sola en la noche que más me necesitaba. Cuando la encontré, fue demasiado tarde. La he seguido desde entonces. Su sombra pesa sobre mí cada día. Un grito ahogado emergió de la multitud, como si el eco de su confesión rebotara en los corazones de otros. Luisa sintió el aliento de la multitud. La pena envolvió el aire, un manto de comprensión entre aquellos que también cargaban con sus propios secretos dolorosos. La figura sonrió con complicidad, como si todo ese desahogo justificado estuviera destinado a liberarlos, pero entonces, algo cambió. La mujer que había llorado detrás de Luisa comenzó a gritar aún más fuertemente. No. No puedo soportar esto. Si lo dices, también me arrastrarás a mí. No puedo. No debo. Su grito fue estridente, como un cristal roto que cortaba la atmósfera de peso. El tumulto en la plaza creció. Los susurros se transformaron en murmullos inquietantes, el caos que emanaba de la verdad sentada en las mentes de muchos se volvió una tormenta. Las luces de la figura titilaron como estrellas a punto de extinguirse. Por favor, escúchenme, todos tenemos algo que cargar. No es solo Luisa, somos nosotros, imploró Joaquín, visiblemente afectado. No estamos solos en esto. La verdad no tiene por qué destrozarnos, podemos encontrarle paz. Entonces, un destello de violencia perturbó la escena, un hombre de la multitud gritó desde el fondo. No puedo. Prefiero llevar la carga solo. Prefiero el dolor a que mis secretos salgan a la luz. Ese grito sí que trajo una oleada de tensión. Ya no era solo el secreto de Luisa, sus palabras estaban desatando a un rabioso torrente que despertaba miedos que muchos preferían mantener ocultos. La figura, antes tranquila, empezó a reflexionar su rostro, una mezcla de furia y entendimiento. Detenerse no es una opción. El poder de la verdad siempre crecerá si uno no encuentra valor de hablar. Debe ser enfrentado. La multitud, ahora una tormenta de voces y secretos a punto de reventar, se sintió revivir. La culpa, el miedo, la rabia, todo sobrepasaba los límites. Luisa pudo mirar a su hermano, quien la observó con una mezcla de amor y desesperación. ¿Estamos destinados a un oscuro secreto que será eterno?, se preguntó en un susurro. Entonces, en ese instante decisivo, ella se dio cuenta de que no podía volverse atrás, el camino hacia la redención pasaba por enfrentar la verdad que habían compartido. Mientras la multitud proseguía en su frenético debate, Luisa sintió una nueva energía brotar en su interior. Era un grito en su pecho, uno que pedía salir. La plaza estaba al borde de la explosión. La figura brillaba intensamente, una claridad fascinante en medio del caos. Todo girará alrededor de la próxima revelación. Cuando luchemos por enfrentar lo oculto, todo se influencia, todo cambia. Entonces comenzaréis a ver el rayo de esperanza que tanto anheláis. Proclamó la figura, con un temblor en la mano. Luisa se dio cuenta de que la próxima voz sería la suya, pero lo que desataría podría ser una devastación o un nuevo comienzo. ¿Se atrevería a ser la chispa que encendería la revolución de la verdad o redundaría en un desastre incontrolable? La respuesta y la tormenta aguardaban, listas para detonarse. La plaza, que antes había vibrado con miedo y curiosidad, ahora se llenaba de un profundo silencio. La figura resplandeciente se erguía, esperando que la verdad fluyera como un río liberador. Luisa sintió que todos los ojos estaban puestos en ella. La presión era abrumadora, pero también liberadora. Había llegado el momento de abrir la puerta y dejar salir lo que había estado escondido demasiado tiempo. Inspiró profundamente, el aire frío llenando sus pulmones.
Lo que le hice a mi amiga, comenzó, y la voz le tembló, pero ardía con una necesidad urgente de contar su historia. Ella confiaba en mí, y yo la abandoné en su peor momento. Pensé que podría seguir adelante, que el dolor se iría, pero cada día es como un recuerdo que se clava más hondo en mi pecho. Mientras hablaba, una ola de futuro se desató en la multitud. Las miradas se entrelazaban, y por un momento, en aquellos rostros, Luisa vio no solo juicio, sino compasión. Aquella verdad que temía compartir parecía liberar a otros, sus propios susurros comenzaban a salir a la luz. «Es hora de dejar de cargar con este peso, Luisa», exclamó Isaías, y su voz era como un trueno que rompía el silencio. La liberación comienza cuando confrontamos lo que más nos duele. La figura brilló intensamente, y un rayo rompió el cielo, reflejando una energía pura. El momento se tornó casi mágico. Luisa continuó, sus palabras fluyendo como el agua que finalmente encontraba camino tras años de represiones. La dejé sola, y no hay un día en que no sienta su ausencia, su voz en mi corazón. Viví en el miedo de perder todo, de ser rechazada. Pero ya no puedo más. Necesito liberarme de este tormento. Una conmoción recorrió a la multitud, y Luisa sintió que el peso se aligeraba. Comenzaron a surgir murmullos entre la gente, ecos de historias que resonaban con la suya. La mujer que había gritado antes, ahora en silencio, parecía experimentar su propia revelación, reconociendo que el miedo de confesar podía ser liberador. Isaías miró a la figura brillante y asintió. ¿Lo ves? Cada revelación en luz acompaña a otros. La culpa no solo te carga a ti, sino que también pesa sobre los que amas. Pero compartir esa carga puede hacerla más ligera. La verdad estalló como el trueno nuevamente, más y más personas comenzaron a abrir sus corazones. Un hombre se adelantó y gritó bajo el peso de su secreto, yo también tengo miedo. He fallado a aquellos que amo, y no sé cómo pedir perdón. A sus palabras siguió un eco de voces, confesiones que se deslizaron como corrientes romances. Luisa miró a su hermano Joaquín, quien la observaba con intensidad, una esperanza brillaba en sus ojos. A veces, mi dolor es la sombra de lo que tú sientes. Pero si cada uno comparte su verdad, juntos podemos sanar, dijo él, dando un paso hacia adelante, abrazando el acto de liberación. La figura brillante sonrió al ver cómo la plaza se llenaba de sinceridad. Esto no es un final, sino un nuevo comienzo. No hay camino para la luz sin antes atravesar la oscuridad. El miedo es solo un velo que se rasga al ser tocado por la valentía. Justo cuando Luisa pensó que todo comenzaba a cobrar sentido, la mancha de sombras que había estado acechando la plaza comenzó a retorcerse, gritando con ira. No dejéis que esto pase, la verdad arruinará todo lo que conocéis. Seréis despojados de la fe que tanto apreciáis. Resonaba la voz oscura, un recordatorio aterrador de que la lucha no había terminado, pero ahora, la multitud temblaba de determinación. No más sombras. Gritaron, y su voz se unió a un clamor colectivo que rugía desde lo más profundo de sus almas. La valentía se había desplomado como fuego sobre las nubes oscuras. La figura brillante brilló más intensamente, un faro en medio del caos. Hoy, tomamos la decisión de enfrentar lo que se escondía tras nuestros corazones. La verdad es nuestro camino y nuestra salvación, aunque sea dolorosa. Os invito a ser valientes, proclamó. Con cada palabra, la pesadilla a su alrededor comenzaba a desvanecerse. Luisa cerró los ojos y pudo sentir una conexión más allá de lo físico, un tejido que unía a todos en la plaza en esa lucha por la liberación. Al abrir los ojos, un nuevo amanecer despuntaba, y los primeros rayos de sol iluminaban sus rostros cansados, pero aliviados. La tormenta se desvaneció, dejando tras de sí un aire fresco y purificado. Las cadenas invisibles que los mantenían prisioneros comenzaron a romperse. Luisa, Joaquín, Isaías y la figura brillante se mantuvieron juntos, observando al pueblo que había cambiado para siempre. Era un nuevo inicio, una liberación compartida,
el eco de verdades finalmente pronunciadas. La plaza, antes un campo de batalla, se había convertido en un espacio de sanación, donde cada voz resonaba con la fuerza del amor y el perdón. Así, la historia de Isaías terminó en la resurrección de una comunidad que, al enfrentarse a su pasado, encontró su futuro. Pero el final no estaba allí. Era un nuevo capítulo de valentía, donde todos debían seguir el camino marcado por la verdad. Y ahora, aquí está el momento en que tú también puedes ser parte de esta transformación. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal, no querrás perderte las historias exclusivas que vendrán. Dale like ahora, tu apoyo alimenta el algoritmo y ayuda a otros a encontrarnos. Comenta tu reacción, tus teorías sobre lo que viene, y comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta poderosa conclusión. No esperes ni un segundo más. Este es tu momento para ser parte del cambio.